clientas de Crisa, ¿cómo están? Mi nombre es Yamila, acá estamos con otro nuevo tutorial. En este caso le vamos a enseñar a hacer una campera bomber, que está muy de tendencia, muy de moda. La moldería la pueden encontrar en Crisa Telas o descargarla de nuestra página web. ¿Qué necesitamos para esta campera? La tela a utilizar, que en este caso para temporada de invierno es un matelacé con corderito de muy linda calidad, variedad de colores. Tenemos en Crisa, van a encontrar telas divinas, telas muy de tendencia. El morley, en este caso, que le vamos a poner a los puños, el cierre desmontable a tono de la tela, en este caso es de 55 centímetros. Una tela, un retazo de tela como para fondo de bolsillo, puede ser un algodón, tafeta, en este caso es un set de poliéster, lo que ustedes tengan como para realizar este fondo de bolsillo. Y bueno, serían materiales de costura, tijera, alfileres, centímetro, y con eso podemos empezar a realizar esta campera. Acá estamos ya con los moldes ubicados en la tela. Yo usé una base de campera, siempre teniendo en cuenta amplitud de contorno de busto, agregarle unos 10 centímetros porque la tela es bastante gruesa, y le hice una transformación al delantero para dejar el espacio a ese rib que le vamos a poner. Le dejé unos 6 centímetros en la parte central y recorté el resto para lo que sería el puño de base de la campera. Dibujé más o menos donde voy a querer la abertura del bolsillo, y bueno, la manga también le resté el alto de lo que sería el puño, también 5 centímetros, y al trasero también 5 centímetros. Le resté lo que va a ser de puño al molde de espalda, al delantero y a la manga. Y acá tenemos lo que sería el fondo de bolsillo superior. Lo tenemos en tela. La otra tapa de bolsillo lo vamos a hacer en la tela de algodón, el retazo que habíamos apartado para este bolsillo. Lo que vamos a hacer ahora sería cortar, siempre con márgenes de unos 2 centímetros porque esta es bien gruesa, y en el delantero también dejando el margen para cierre. Bueno, acá estamos con la otra tapita de bolsillo, que lo vamos a hacer con una tela opcional, es la que le había dicho. En este caso es un set de poliéster, pero podemos hacerlo con tafeta o el retazo que tengan. Es porque el grosor de la tela nos va a provocar demasiada amplitud, o sea, bulto en el fondo de bolsillo. Entonces vamos a optar por poner una de estas tapitas con otra tela para que no nos haga de tanta cantidad de capas de tela. Bueno, acá yo empecé a armar esta campera, ¿sí? Como venimos armando todas las camperas que hemos enseñado, o buzos. Hombros, la que sería encisa de la manga, y todo el lateral y el costado de esta campera, ¿sí? Entonces armé ya la campera, y lo que vamos a hacer ahora sería como empezar a armar este bolsillo tipo hall. Yo marqué con unos alfileres para que se vea en este color que es tan clarito la medida del largo y la inclinación que quiero que tenga esta abertura de bolsillo. Una vez que tenemos eso marcado, tenemos las piezas de los fondos de bolsillo. Una en matelacé, es más cortita, y esta tiene 2 centímetros más de largo, pero a la tela del retazo de algodón o la que vamos a usar de fondo le agregué unos 6-7 centímetros de matelacé también, para que tenga la vista a la campera. Entonces tenemos una pieza grande con tela fina y el retazo de matelacé, y una pieza más cortita en corderito. Bueno, ahora tenemos ya definido nuestra amplitud del bolsillo, que en este caso es de unos 15 centímetros, y la inclinación que le queremos dar a este bolsillo. Tenemos la pieza con el forro y la vista en matelacé, la tenemos que poner hacia abajo, y la pieza de corderito hacia arriba, que el corderito quede a la vista. Entonces lo ubicamos en esa línea que hemos marcado
y debemos tener 1 centímetro hacia adentro de cada pieza, coser y realizar un pespunte en esos 15 centímetros del que debemos tener en la abertura del bolsillo, nada más que hasta ahí. Entonces debemos marcar bien con alfileres, con lo que un pespunte de un hilván de hilo contrastante, y marcar entonces los 15 centímetros y 1 centímetro hacia cada lado de estas tapas de bolsillo. Acá tenemos ya ubicados estas tapas en su lugar y marcados, debemos marcar bien entonces donde vamos a coser 15 centímetros con máquina recta apuntada bien grandecita de cada lado, a 1 centímetro hacia cada lado. Entonces acá y acá vamos a proceder a coser. Acá ya tengo hecho esa costura recta en cada lado de estas tapas, entonces hasta 15 centímetros de largo y una puntada recta ancha. Ya tengo esto cosido. Una vez cosido debemos abrir y realizar el corte para poder meter estas tapas hacia adentro. Entonces vamos a doblar, vamos a pellizcar con la tijera en el medio y vamos a introducir para ir hacia cada lado. No debemos llegar hasta el final, sino a 1,5 centímetros antes, con un corte recto, y debemos hacer como un piquito, un corte en diagonal hacia un lado y en diagonal hacia el otro lado. Entonces, cortamos hasta la altura de la costura, ¿sí? Hacia un lado y hacia el otro. Y de la misma manera hacia la parte de abajo. Entonces, recto, un centímetro antes, hacemos en diagonal hacia cada lado. Hacia un lado y hacia el otro. Una vez realizado esa abertura, entonces la tapa de corderito la metemos hacia adentro y la superior es la que nos va a servir de tapa de vista de bolsillo, está en este lado terminado, ¿sí? Entonces dejamos doblado y acomodamos y ahí nos va a quedar esa forma de ojal en el bolsillo. Esta tela es muy gruesa, muy rellena, por eso nos da ese efecto englobado, ¿sí? Pero como también en este tipo de camperas las podemos hacer en telas más de verano, queda como más aplastado, este bolsillo queda mucho mejor, pero igual se ve lindo. Entonces, una vez que tenemos esto, los tapas hacia adentro, lo único que nos quedaría es como acomodar estos fondos de bolsillo, cerrar todo el fondo de bolsillo, dar un pespunte en la base de esta tapita, de este triangulito, un pespunte acá, un pespunte por acá, y como está este bolsillo terminado, yo realicé una puntada ancha de terminación para que esto quede bien prolijo y bien asentado. Entonces nos quedaría la abertura bien terminado y así nos quedaría la parte interna del bolsillo con la tela fina y la tela de corderito. Entonces por dentro queda bien prolijo. Terminé overlock, todo con overlock y queda todo bien prolijo. Bueno, acá estamos con la parte de puño en la base de la campera. Tenemos una forma, hemos dejado del delantero una vistita, un recorte. ¿Y qué hice? Le hice un cortecito en diagonal, en el ángulo recto, le hice un corte en diagonal. Eso deben hacerlo en cada lado. Debemos realizar un doblez en lo que es una tela C,
y un doblecito sería un ruedito, un ruedo. Para cortarle el rib debemos tomar la distancia que tenemos desde este recorte hacia al otro lado, hasta el final. La medida total, en este caso a mí me dio 93 centímetros. Le voy a reducir el 10%. Entonces, reducido ese 10% es lo que vamos a cortar en rib. Y de ancho, yo quiero que me quede de unos 5 centímetros, pero debemos cortar el doble más 2 de margen. O sea que yo voy a cortar de 12 centímetros de ancho por la medida de 93 reducido el 10%. Una vez que tengan cortado ese rib, doblamos y vamos a coser lo que sería la parte vertical de este ángulo. Doblamos y lo ubicamos a 1 centímetro, centímetro y medio. Vamos a realizar una costura recta. Una vez que hacemos esa costura recta, que vamos a llegar hasta el cortecito que habíamos hecho en diagonal, vamos a llegar hasta ahí, vamos a doblar hacia arriba y ahí sí ya ubicamos el rib estirado un poquito, porque al estar un poco más corto debemos estirar, y cosemos con puntada recta todo el largo del puño hasta el final del lado de la campera. Entonces esto nos va a quedar terminado así, nos va a quedar un ángulo bien terminado. Esto sería recta y overlock para que nos quede bien prolijo. Así quedaría entonces el rib de la base de la campera. Bueno, acá estamos con el cierre ya para ubicarlo en la campera. Entonces teníamos un largo de 55, lo ponemos boca abajo así, al revés del cierre, ubicamos, en este caso con alfileres, un hilván, algo que lo sujete bien, y ponemos de un lado y del otro. O sea que acá, una vez que terminemos de coser, desmontamos el cierre y ubicamos la otra pieza del lado contrario. Estamos en alfileres, un buen hilván, y hacemos puntada recta con pie de cierre en la máquina. Una vez que tengan bien cosido este cierre, también podemos dar una terminación de overlock para que esta pelusa del corderito con el overlock va a quedar bien prolijo y bien sujeto. Esto ya va a dejar de salir ese pelito. Entonces, una vez cosido cada lado del cierre, lo damos vuelta y podemos realizar también una puntada para terminación bien prolija y que sostenga este cierre, y nos va a quedar ya listo el cierre de la campera. Vamos a tomar la medida del contorno de cuello para poder sacar ese rib que también va a tener determinación en el cuello, ¿sí? Entonces ubicamos el centímetro parado en forma curva, vamos tomando esta medida, entonces nos da 37 centímetros, ¿sí? El total del contorno del cuello 37 centímetros. Entonces vamos a cortar de la misma medida el rib, y de ancho, con 2 centímetros de ancho está bien, o sea que tenemos que cortar el doble más 2 centímetros de margen. Entonces nos resultaría unos 6 centímetros de ancho por 37 de contorno. Una vez que tenemos cortado ese rib, que habíamos tomado la medida del cuello, recuerden que era de 6 centímetros de ancho y 37 de largo, lo doblamos y vamos a hacer una curvita en las dos puntas, ¿sí? Para vaciar esa esquina. Una vez que tenemos realizado ese corte, hacia abajo vamos ubicando bien desde el doblez de la tela en el borde del cuello. Entonces ubicamos con alfileres, un hilván, y vamos ubicando este rib. Una puntada recta de máquina, overlock para que quede bien prolijo, o zigzag
en máquina recta, las dos nos quedan bien terminado igual. Entonces de esta manera, una vez que terminen de coser, nos queda la terminación de este detalle de cuello tipo universitario. Entonces terminamos hasta la otra punta y volvemos a hacer lo mismo, ¿sí? La inclinación, esta curvita, terminaría ahí y nos va a quedar de los dos lados iguales. Entonces ya así nos quedaría nuestro rib en el cuello. Para poner acá los puños en la campera, en las mangas, debemos también, como hicimos en cuello, tomar la medida del puño. En este caso tenemos 11, sería 22 en total. Esos 22 centímetros también debemos reducirle un 10% para poder cortar el puño, ¿sí? Y el doble de alto. Tenemos 5, el doble serían 10, más 2 de margen, 12. Entonces debemos cortar dos piezas de 12 centímetros por 20 de largo, ¿sí? Una vez que tenemos las dos piezas, debemos doblar y unir. O sea, doblamos y realizamos la costura en overlock o recta. Y una vez cerrado este puño, doblamos a la mitad y esta unión del rib la hacemos coincidir con la unión de la manga de la campera. Introducimos la manga dentro del rib y lo último que nos quedaría sería costura recta y overlock o zigzag para que ya este puño nos quede listo. De la misma forma vamos a trabajar la otra manga. Entonces, una vez cosido, nos quedaría este puño en la manga. Bueno, acá estamos con la prenda terminada. Yo le realicé pespuntes entonces alrededor de los bolsillos para que quede bien prolijo, asentado. También realicé el pespunte en el borde del cierre, como terminación también al borde del rib para que quede bonito. Y lo que hice también fue coser los bolsillos, dar unas puntaditas para sostener y que este bolsillo quede sujeto por el lado interno y no esté suelto, ¿sí? Entonces nos queda sujeto los dos bolsillos, todo prolijo con overlock. Y bueno, nos queda lista esta campera bien abrigada para esta temporada. Y bueno, recuerden que estas telas las van a conseguir muy de tendencia, en crisa y con variedad de colores a su elección. Bueno, le agradecemos entonces su atención en este tutorial. Recuerden que estas telas divinas y de colores y pueden elegir la que quieran para crear su propio look en Crisatelas. Las van a asesorar y van a poder crear una linda campera a su gusto. Puede ser variedad de invierno, variedad de verano, así que ustedes eligen y crean sus propias prendas. Si les gustó este tutorial, compartan con sus amistades y bueno, nos vemos en la próxima.